Vamos a comenzar con la actividad de esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Bioética de la provincia por el Ministerio de Salud por la oportunidad de participar de esta actividad en conjunta. Esta semana de la bioética realmente ha sido una muy buena oportunidad para demostrar que se puede hacer cosas juntas y entre todos, ¿sí? Hacer cosas realmente que tengan un impacto. Yo creo que el impacto que ha tenido esta semana de bioética y la visibilidad que ha conseguido la bioética en Córdoba ha sido, la verdad, que para mí muy importante. En esta actividad de la tarde, bueno, que es este tramo, digamos, de esta semana, es una actividad conjunta entre el Centro de Bioética de la Universidad Católica y el Centro de Bioética de la provincia. Nuestros invitados, el doctor Ignacio Maglio, nos va a hablar sobre decisiones al final de la vida. El doctor Ignacio Maglio es abogado, es miembro de la comisión directiva de UNESCO en bioética, es coordinador del Comité de Bioética del Sanatorio Finoquieto, es coordinador del área de promoción de derechos y coordinador del Comité de Bioética de la Fundación Huésped. Así que tiene una vasta experiencia, creo que no necesita presentación, que todos lo conocemos y que vamos a disfrutar enormemente de su charla. Ignacio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Hola, hola. Está bien. Hola, hola. Ahí sí, gracias. Gracias, Julio, por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias al comité organizador. Un gran placer estar en la Docta otra vez, acompañado de mi querido amigo trasandino, bioticista, que no le guste el mote, Miguel Kotov. Es un gran placer. Todos somos salieres tuyos, Miguel, ¿no? Así que de alguna forma lo vamos a repetir. Para los que no me conocen, como bien me presentó Julio, soy abogado, pero debo hacerles una aclaración previa. Soy abogado, pero una buena persona, ¿sí? Pueden confiar en mí. Muchos de ustedes conocieron a mi viejo, Paco Maglio, ¿no? Me lo recuerdan siempre. Cuando le dije a papá, mira, me gustaría ser abogado, ¿qué pensás? Y me dijo, tené cuidado, me dijo. Tené cuidado porque los abogados son como los espermatozoides, me dijo. ¿Por qué, papá? Porque entre millones pocos llegan a ser personas, me dijo. Imagínense la idea que tenían. Pero bueno, como abogado, soy un trabajador social, también hemos trabajado mucho estos años en temas de bioética y bueno, hoy con ustedes está esta posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre el morir, sobre la muerte, ¿no? Yo no, les tengo que ser honesto, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me gustaría estar allí cuando ello suceda. Eso decía, Woody Allen decía eso, ¿no? Esa forma, esa negación que tenemos permanente sobre la posibilidad de hablar. Sabemos, por otra parte, nosotros tenemos dos convicciones. Una convicción es que vamos a morir, sabemos que vamos a morir. Y la otra, si uno ve el mapa epidemiológico y tanatológico en Argentina, en general en la región, como decía Iona Head, ¿no? Ese sueño de la salud pública tradicional, de tener una vida larga y saludable, seguida de una muerte rápida, está aún lejana. El mapa tanatológico nos dice que no solamente vamos a morir, sino que además la muerte no va a ser un momento rápido, agudo, sino que por el contrario, la mayoría de nosotros va a morir tras un periodo de enfermedad crónica avanzada. Y esto, ¿por qué lo digo como introducción? Porque no solamente nos cuesta hablar sobre la muerte, sino nos cuesta también hablar sobre las características de nuestro modo de morir, sobre las condiciones de la muerte, sobre las características de esperar ese momento vital. Fundamentalmente para que otro no decida por nosotros. Uno de los casos más terribles que me tocó defender en los juzgados fue el caso de Marcelo Díez, ustedes seguramente se acuerdan.
aquel amigo neuquino que en un accidente de moto quedó en un estado vegetativo persistente. Tuvimos que esperar 20 años, 3 instancias judiciales, una jueza de primera instancia, una Cámara Civil, un Tribunal Superior de Provincia y la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Actuaron más de 40 abogados, 15 fiscales, simplemente para que Marcelo se pudiera ir en paz. Entonces yo creo que no es solamente excesiva medicalización, sino excesiva judicialización. Algo nos está pasando, decía también Carlos Berardi, como comunidad. Si tenemos que pedirle permiso a los jueces para poder morir en paz, otro delirio, otro desatino tanatológico, ¿verdad? Pero algunos que tenían mucho más clara la posibilidad de la muerte, a mí siempre me gusta, tal vez una especie de Salieri de Borges, ¿no? Fíjese Borges, seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlo, ¿no? Cuando murió Ginebra dijo, ahora sé quién soy. Pero a pesar de esto seguimos nosotros ocultando el morir y la muerte, y uno lo ve en fenómenos con una tanatología contemporánea que da miedo. Tenemos velorios express, mientras más rápido se lo despide al muerto mejor. Tenemos maquillaje cadavérico, ¿sabían, no? Las empresas hacen maquillaje para que los muertos no parezcan muertos. Después veo cada vez más frecuentemente que en los velorios la gente usa anteojos oscuros. ¿Vieron? Casi todos. Yo no sé si es una moda o está mal llorar porque alguien se va. De todos estos símbolos que tienen que ver con el despido, con el adiós, con los duelos, están cada vez más ocultos. Pero es una negación maníaca. Es una negación maníaca porque por un lado tenemos todo este sistema de ocultamiento y por otro lado, me pasó hace poco con un amigo, a los nietos no los dejamos ver a morir a los abuelos. Si yo le pregunto a un pibe, ¿vos viste morir a tu papá? ¿Alguien vio morir a sus abuelos? ¿Alguien acompañó a un abuelo a morir? Algo simple, elemental. Decimos, no, hay que cuidar al pibe, ¿cómo va a ver el pibe que se está muriendo el abuelo? Negación maníaca, ¿por qué? Porque al mismo tiempo le compramos la última Play, ¿vieron? Donde hay sangre por todos lados, muerte. Esa es la negación maníaca contemporánea de la muerte, ¿no? Yo también apostaba mucho a que los médicos jóvenes, ¿no? Lo que hablaba un poco hoy Miguel también sobre el paternalismo, ¿no? Sobre todas estas cuestiones, que era una especie de tener una empresa de impronta contrahegemónica. Y nos encontramos con que esta encuesta a mí me gustó porque la mayoría de estos médicos, creo que una encuesta sobre 1000, 1100, 9 de cada 10, dijeron, miren, a mí no me gustaría ni que me reanimen, ninguna práctica heroica, déjenme morir en paz. Y esto me entusiasmó, yo dije, bueno, mira, hay una nueva forma entonces de pensar los finales de la vida desde la propia medicina. Sin embargo, esos mismos médicos ofrecían cada vez más obstinación terapéutica a sus pacientes. Es decir, su estilo de vida, sus convicciones, las dejaban de un lado y no actuaban como si ética fuese el otro, ¿no? Aquella definición, ética es el otro, ¿no? Y esto también produjo muertes absolutamente indignas, ¿no? Fragmentadas, muertes hospitalizadas. Es algo absolutamente también que corrompe la dignidad y la integridad personal, morir en los hospitales. Un invento relativamente nuevo, excesivamente medicalizado. Es un rasgo hegemónico, sin lugar a duda. Antes la gente nacía y moría en casa y no había ningún problema, ¿no? Entonces esta excesiva medicalización del morir provoca también dilemas en términos de equidad. Hablábamos hoy con Miguel en el almuerzo. Miguel decía algo así, ¿no? Como que el 60% de los recursos se gastan en los últimos 30 de vida o los últimos años de la persona, como saben que indefectiblemente van a morir. Ni siquiera son costo eficientes. Y fíjense si no lo que pasa también a través de estas encuestas. En nuestro país, ¿qué tenemos? Bueno, ustedes saben, tenemos la ley de derechos de los pacientes y el Código Civil que dan la posibilidad de que cada uno pueda tomar decisiones en los finales de la vida, en donde se pueda respetar eso que se denomina como el derecho a ejercer la toma de decisiones a través del ejercicio pleno de la autonomía, con todas las limitaciones y todas
los cuestionamientos que tenemos a la autonomía, como bien se indicó esta mañana. Estos son los derechos, a grandes rasgos, la posibilidad de decidir y de rechazar o aceptar. Algo que introdujo la ley que es muy importante es no dar explicaciones. No dar explicaciones, ¿qué quiere decir? La gente puede decir que sí, el famoso consentimiento informado, que de consentimiento no tiene nada y informado tiene menos. Por eso en Brasil, ahora en Argentina, lo está llamando consentimiento libre y esclarecido en muchos puntos, ¿no? Pero la ley dice, miren, cuando la gente dice que no, no le pregunten por qué dice que no. Es decir, las razones de la negativa, ¿no? Con o sin expresión de causa. ¿Por qué? Esto es muy importante, desde el punto de vista práctico también. Porque desde la medicina y desde el derecho también, por una cuestión de deformación profesional, se piensa que sobre cada uno de nosotros existe un deber social de curación. Yo trabajo hace 30 años, 36 años en el Hospital Muñiz. Cuando entré al hospital, si una persona no quería curarse o prefería irse a la casa, lo primero que hacía se llamaba al psiquiatra. O sea, este tipo está loco. Es decir, y se fue construyendo pensamiento jurídico y pensamiento médico sobre esta falacia, sobre esta ficción. ¿Cómo puede existir un deber social, una obligación social de curarse? El único límite que podemos poner es en la medida que no afectemos la vida de los demás, en la medida que no haya una afectación a la salud colectiva. Pero Dios, cada uno puede decir completamente, sí, dar razones de la negativa implica también desarticular cualquier juicio discriminatorio o estigmatizante en los ámbitos sanitarios. Nos pasa con los testigos de Jehová, nos pasa con los que rechazan tratamiento. No juzgar, no transformarnos en gendarmes morales de los pacientes. Así vos tenés, si seguís fumando no hay ninguna posibilidad que te inscribas en trasplante de cardiopulmonar. Acá tengo a Martín Torres, un ilustre trasplantólogo argentino. Las enfermedades autoinfligidas también, ¿no? ¿Qué hacer si cubrimos o no cubrimos esas enfermedades autoinfligidas? Como si alguien quisiera estar enfermo, como si alguien quisiera fumar o como si alguien quisiera tomar. Pero bueno, esto da para otra charla. La información sanitaria, también la ley establece que el paciente tiene derecho a saber y también el paciente tiene derecho a no saber. Y aquí sí hay un riesgo. Esto tradicionalmente se denominaba, ¿se acuerdan?, el privilegio terapéutico, ¿no? Cuando el médico o la médica decía, bueno, miren, yo no voy a dar información porque los beneficios de la información son peores que las ventajas de la información misma. Y muchas veces el ejercicio de este privilegio terapéutico se transformaba en un abuso del derecho, en donde, a través de un paternalismo descarnado, uno pensaba cuál era y decidía pensando cuál era el mejor interés del paciente. Y esto claramente es lo que deberíamos evitar. Hasta que llegamos a esto, directivas anticipadas. Ya la ley de derechos de los pacientes, hoy me preguntaban, ¿cuántas directivas anticipadas usted tuvo oportunidad de ser testigo? Muy pocas. Salvo, fíjense ustedes lo que es la historia, en el año 83-84, cuando existimos los primeros casos de enfermedad SIDA, allí sí la gente vio que el hospital no era un buen lugar para morirse cuando la muerte era inexorable. Y allí empezamos a formular cientos y cientos y cientos de directivas anticipadas, testamentos vitales le llamamos en aquel momento, para que la gente pudiera morir en casa y en paz. De todas formas, la expresión de la definición está tanto en el Código Civil del 2015 como en la ley, y como ustedes saben, nosotros decimos es una muy buena incorporación, salvo la introducción de esta palabrita mágica que está aquí. Fíjense lo que se dice. Las directivas deben ser aceptadas, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas. El problema de la ley y del Código Civil es que introducen una palabra que no tiene un término unívoco, lamentablemente. Si yo les preguntara a todos ustedes qué es eutanasia, estoy convencido de que por lo menos van a salir 2 o 3 definiciones distintas. ¿Esto por qué es importante? Porque a los efectos de determinar jurídicamente el fenómeno eutanásico es donde vamos a poder también dejar de lado aquellas prácticas que se denominaban pasivas. Eso tiene que ver con la muerte digna. Algo también muy importante es que la ley introduce, que esta fue la gran discusión
el famoso caso, pobrecito, de Marcelo Díez, sobre la hidratación y la alimentación artificial. Muchos opositores a esto que nosotros consideramos la posibilidad de muerte digna decían, y siguen insistiendo hoy, con pseudo fundamentos científicos y algunos pseudo religiosos también, que se trata de medios de conservación ordinario de la vida. Y ahora vamos a ver por qué bajo ningún supuesto podemos aceptar esto. Porque técnicamente son tratamientos médicos y como tratamientos médicos tienen indicaciones y contraindicaciones. Y porque desde el punto de vista bioético también vamos a ver en que en algunos casos pueden ser también extraordinarios o desproporcionados. Vamos a seguir un poco más adelante. Entonces tenemos que las directivas anticipadas suponen también poder definir a la eutanasia. Hay una sola definición. Veo que muchos están sacando fotos de mi presentación y les voy a hacer un juicio por plagio. No, mentira, digo para que no pierdan tiempo. Esta disposición la tiene Pato, o si a alguien le interesa. Hay un videito también, si alguien quiere copiarla, la puede copiar. Es una presentación muy buena para las noches de insomnio, si no se pueden dormir. O si no tiene nada para ir al baño, también la pueden usar, ¿sí? Decíamos que entonces, ¿eutanasia qué es? Eutanasia es solamente este supuesto, siguiendo la definición de Grady. Es provocar la muerte de un paciente, a su requerimiento, portador de una enfermedad mortal, no necesariamente terminal. Saquen la palabra terminalidad de aquí porque la terminalidad no está en juego. En su propio beneficio a través de la administración de un tóxico, de un medicamento en dosis letal o de un veneno, ¿no? A mí en un delirio medio shakespeariano, para despejar, como decía antes, las formas pasivas que pueden tener algún tipo de connotación moral negativa, me gusta decir así: hacer, dejar o permitir morir. Esa es la cuestión. En estos casos, cuando hablamos del rechazo, también tenemos que saber diferenciar dos circunstancias. Una es la abstención y otra es el retiro. En algunos casos es mucho más fácil abstenerse, desde el punto de vista moral puede no haber diferencia significativa alguna, desde el punto de vista jurídico menos. Esto es importante tenerlo presente. Aquí se trata de permitir, sin interferencias médicas, religiosas, filosóficas, ni mucho menos jurídicas. Pero algún día vamos a tener que discutir sobre la eutanasia. Y aprovecho que aquí está mi amigo Pecca Soriano, doctor Soriano, que ha hecho una de las primeras iniciativas en Argentina, legislativa, para promover la legalización de la eutanasia. Es necesario que podamos discutir esto. Así como discutimos en forma responsable, adulta, respetuosa las diferencias, la interrupción voluntaria del embarazo, también tenemos que discutir la interrupción voluntaria de la vida, porque es un derecho esencial, es un derecho constitucional. Los cuidados paliativos no son una anestesia de la eutanasia, no son un antídoto para la eutanasia, esto también lo decimos hoy. Gente donde tiene un adecuado control de síntomas, donde hay esa prestación, esa atención integral que plantea la atención paliativa, aún así piden morir. En estadísticas recientes, no es el tema de hoy, pues si les interesa tengo mucha información, en más del 83% de los pedidos de eutanasia tienen que ver con eso que se denomina SIM, síndrome caquéxico y no sé qué otra palabra más en inglés, en donde hay tres características claves por las cuales las personas piden morir. En primer lugar, han dejado de ser. Ellos dicen, dejé de ser. ¿Qué significa dejé de ser? Dejé de ser el papá en la familia, dejé de ser el lugar que ocupaba en el trabajo, dejé de ser. Y yo, si dejé de ser, desde el punto de vista existencial, en lo que para mí tiene sentido la digna y se dignifica mi plenitud como persona, no tiene ningún sentido y me provoca un sufrimiento existencial que ni el cuidado paliativo ni el cuidado psicológico me lo va a poder aliviar. La imposibilidad de ser. Y luego el síndrome de desgaste. Esto también muchas veces aplica en estos casos. A mí me ha tocado ver pacientes que dicen, no quiero ser una carga, no quiero seguir siendo... es un sufrimiento profundo. Ver sufrir a la familia, a los allegados, a los seres queridos, a la comunidad de afecto, por el sufrimiento de uno que es inexorable, ¿no? Entonces, esto también provoca otra situación en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina mucho más aún, que es el síndrome judicial. Ustedes saben que el síndrome judicial
es lo que yo denomino, para hablar en criollo, síndrome de cagazo al juicio. No sé si soy claro, ¿no? El síndrome judicial provoca medicina a la defensiva, invierte la relación de servicios, porque en vez de estar nosotros al servicio de la gente pasa a estar al servicio nuestro. Pedimos de más, hacemos de más, ¿no? Y esto es una gran tragedia sanitaria también, porque la medicina a la defensiva, en los finales de vida, provoca eso que se denomina encarnizamiento terapéutico, que en realidad es un oxímoron, porque es encarnizamiento no es terapéutico, y si es terapéutico no es encarnizamiento. Yo prefiero llamarlo pseudo-encarnizamiento terapéutico, ¿no? Es un problema grave de salud pública y afecta la integridad personal. Encontré esta frase de Beckett que me encantó, que simboliza, como un gran autor teatral, ¿no? Simboliza, fíjense ustedes, en un párrafo, el síndrome judicial, el miedo al juicio, ¿no? En los finales de vida. Él dice así: y cuando no pueden ya digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto y les entonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda. ¿Te gusta Peca? ¿No? Que sos poeta. Es una linda forma de simbolizar el terror, ¿no? El síndrome judicial. Justamente en esto se supone que es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, la verdad. Tenemos ahora, bueno, un poco, la ley Justina nos cacheteó a todos con lo que pensábamos nosotros en los finales de la vida, en la determinación de la muerte. Pero también es muy importante para discutir la adecuación del esfuerzo terapéutico en los finales de la vida, saber cuándo nos morimos. Parece que estoy diciendo una estupidez, saber cuándo nos morimos. Les adelanto algo, yo acá, gracias a Dios, tengo muchos amigos entre ustedes, a otros tantos no los conozco, pero yo sé de qué se va a morir, les deseo una larga vida, ¿no? Desde ya, saludable y feliz. Pero yo sé de qué se van a morir cada uno de ustedes. Silencio en la noche. Cada uno de ustedes se va a morir de un paro cardiorrespiratorio no traumático. ¿Sabían? Es la única causa de muerte que existe en los certificados de función argentinos. Esta es otra expresión también simbólica del síndrome judicial y de la medicina a la defensiva. Entonces, esto creo que también es importante conversarlo, ¿no? Sobre la veracidad, la posibilidad de decir la verdad. Vamos a ir un poquito más rápido. Fíjense esto qué lindo. La muerte es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo. Saramago, premio Nobel portugués, no sé si una pieza que me encantó. Las intermitencias de la muerte, ¿no? Descubren, no se los voy a, ¿cómo se dice? Cuando adelantás el final, a expoliar, pero descubren una comarca donde inventan la inmortalidad, nadie se muere. Claro, al principio están todos chochos de la vida, bacanales, orgías, todo el mundo feliz, nadie moría, hasta que comenzaron a tener y vislumbrar algunos problemas. Primero económicos, las empresas funerarias cerraron, quebraban, ¿verdad? Las empresas de seguro de vida también quebraban, los hospitales no daban abasto, porque entraban y salían, hasta que comenzaron a existir personas que pidieron la figura del despenador. La figura del despenador, que era alguien que lo tomaba de la mano y lo llevaba a fronteras afuera de esa comarca para que pudiesen morir en paz, ¿no? Entonces esto me gusta también, la muerte es la misericordia del tiempo, muchas oportunidades. ¿Sí? Voy a explicar esto también en términos de derechos. Esta foto me la regaló el doctor, seguramente tú la conoces, Carlos Gerardi, trabajó con mi padre durante muchos años, ellos crearon las primeras salas de terapia intensiva en nuestro país. Y fíjense este librito, qué interesante, eran los principios éticos en medicina crítica. Y ellos ya vislumbraban que iban a tener algunos inconvenientes, digamos, algunos problemitas morales. Entre ellos era la obstinación, ¿no? Y a mí me encantó esto siempre porque, fíjense, hay no se sabe bien si es un ser humano o un humanoide, que está en una cama de terapia intensiva, conectado, y el periodista le dice: doctor, señor Bax, ¿puede compartir con nosotros hoy el secreto de su larga vida, hoy que cumple 200 años? ¿No? Como decía Mainetti también, ¿no? La mortificación del morir tiene que ver con esa excesiva medicalización, que terminó mortificando a la medicina. Yvonne de Baudelaire dice: a mí me parece increíble que los médicos no puedan hablar de la muerte y no puedan escribir sobre la muerte. Estudiaron más de 5.000 historias clínicas de personas que se han muerto. Y yo quiero saber cómo el discurso médico narra la muerte, cómo la describe.
¿Saben en cuántas historias clínicas aparece la palabra muerte? En más de 5.000 historias clínicas. Tienen un número. ¿6? ¿10? Ninguna. En ninguna. Pero lo más maravilloso fue no solamente que no aparecía la palabra muerte, sino que allí se significaba la muerte con dos neologismos. Uno era óbito. Suena espantoso, óbito. Y la otra eran dos párrafos que decía no responde a las maniobras de reanimación. Con lo cual hay dos interpretaciones directas. La primera, la culpa de que se murió no es mía. Él no respondió. No responde, hermano, te moriste, fuiste, yo no tengo nada que ver. ¿Se entiende? Y la otra es la reminiscencia metafísica. ¿Quién resucitaba, digamos, Jesús, Mahoma, alguna entidad metafísica, pero no hombres y mujeres? Hoy hablábamos con Miguel también, cuánto daño le hizo a la medicina pensar que la medicina es el arte de curar, ¿no? Otro delirio, otra definición estrafalaria, ¿no? Incumplible. Entonces, cuando nos tocó el caso de Marcelo Díez, el obispo de Neuquén, un hermano, me dijo, doctor, no se preocupe, a Marcelo Díez lo llevamos al episcopado y nosotros lo vamos a cuidar. Y yo dije, yo también soy cristiano, pero yo creo en un Dios del Evangelio que deja amplios espacios para dar sentido de dignidad en los finales de la vida. ¿Qué tiene de digno y de cristiano curar lo incurable? Y así me puse a estudiar un poco, aleccionado por Paco, por mi viejo, y Paco me dijo, mira, volvé a los clásicos, padre de la iglesia, Santo Tomás, 500 años atrás, ¿no? Si la enfermedad no solo es incurable, sino que significa un tormento y un martirio continuo, no se debe vacilar, iría a la muerte. Los sacerdotes y autoridades deben otorgar el permiso a los familiares y médicos. Contundente. Yo dije, bueno, vamos a ver algo más nuevo, algo más que tenga que ver con la doctrina social, especialmente después de los concilios, el Concilio Vaticano, y nos encontramos con algunas sorpresas. Fíjense, la Conferencia Episcopal Americana, que gracias a ellos hoy Francisco es Papa, ¿no? La Iglesia enseña que Dios es quien determina el momento de la muerte de toda persona, y que por lo tanto es tan ilícito el intentar extender dicho momento como abreviarlo. A mí me gustaría que algún día médicos puedan ir al confesionario y hacer su confesión con su cura de confianza, con su padre de confianza, y decir, padre, he pecado, he prolongado una agonía en forma artificial, penosa, gravosa. Y me gustaría mucho más aún que algún día algún juez de la República también, no que condene ese penal, pero que haga responsable a un médico también que sea un supuesto de mala praxis, la implementación desproporcionada de un método de soporte artificial, ¿sí? Bueno, puedo seguir, el catecismo de la Iglesia también va en contra del encarcelamiento, acepta el retiro de soporte vital, ¿sí? Y fíjense esto también, ¿no? Benedicto, ¿y lo que decía Benedicto? Tenemos un papa jubilado, ¿sabían, no? Medio loco, un papa jubilado, pero tenemos un papa jubilado. El papa jubilado que decía, que supuestamente era lo más retrógrado, recalcitrante, ortodoxo, ¿sí? Sin embargo, él decía que no hay métodos ordinarios de antemano. Es decir, el agua y la alimentación no son métodos ordinarios de vida. Habrá que ver, fíjense lo que dice acá Benedicto, en la situación concreta podrán resultar ordinarios o no, ¿sí? Así que yo le dije, señor obispo, querido hermano, ustedes son más papitas que el Papa, revean su propia teología, y vean que es necesario también comulgar, como el resto de las religiones monoteístas, que acepta que la prolongación penosa es un pecado en cualquier circunstancia. El judaísmo, los evangélicos, los musulmanes, todas las religiones plantean claramente el rechazo. Ahora, ¿qué hacer? Porque muchas veces está bien, Nacho, todo muy lindo, pero en terapia intensiva, me dice Julio, tenemos este paciente, la familia dice una cosa, nosotros pensamos otra. ¿Cómo decidir? Vieron que los médicos necesitan algoritmos, necesitan, menos mal que la inteligencia artificial está avanzando cada vez más, necesitan protocolos. Bueno, nosotros, siguiendo una orientación de un ex ministro cristiano, Monseñor Calipari, que dejó de ser ministro cuando se enamoró de su enfermera,
escribió esto, escribió un método, esta es una readecuación que hicimos nosotros, ¿no? Pero dijo, bueno, ¿cómo podemos ayudar a los trabajadores de la salud en áreas de atención crítica para que puedan tomar decisiones, digamos, consensuadas, en paz, sin temor? Él dice, miren, hay dos momentos. Hay un momento que es un momento técnico, científico, hay una evaluación objetiva del medio a implementar, que es muy importante, hoy también lo hablamos con Miguel, la desproporción y el encarcelamiento es una situación donde la naturaleza propia, la creencia del paciente y la familia determinan también lo ordinario y lo extraordinario. ¿Se entiende esto? Si yo, de acuerdo a mi convicción, veré hasta qué punto es una gran carga moral seguir adelante, un gran peso, digamos, o un agravio a mi dignidad seguir adelante con esto. Mientras que el equipo de salud establece estas consideraciones que son de naturaleza técnica, objetiva, científica, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos para compatibilizar las dos opciones? Bueno, muy fácil. Aquí tenemos este cuadro, simple para poder tomar decisiones. Simple, pero igual la discusión puede ser compleja. Será mandatorio y obligatorio cuando el método resulta ordinario y proporcionado, es decir, hay acuerdo entre la familia y el equipo de salud. Facultativo, podremos hacerlo o no, dependerá, podemos consultar al Comité Ético Institucional, tomamos otro tipo de decisiones cuando sea proporcional y extraordinario. Ahora, a todas luces será ilícito cuando es desproporcionado, ¿sí? o extraordinario. Por eso digo que en algún momento vamos a cargar con eso. Ahora, ¿cómo tomar decisiones y quiénes pueden tomar decisiones? ¿Es necesaria información médica? Sí, pero no suficiente. Un poco lo que digo esta mañana también sobre las circunstancias de autonomía y el determinismo médico, el orden médico o el famoso paternalismo, ¿no? Este es un paciente que sufre un cuadro de infoxicación. ¿Lo conocen? El cuadro de infoxicación está provocado por una excesiva, exacerbada información médica. Este es un consentimiento tradicional, como los que vemos todos los días, unidireccional, donde hay una sola racionalidad, una racionalidad médica, y donde las creencias, los valores, las convicciones y los deseos de esta persona están ausentes. En las directivas anticipadas sabemos que hay que desarrollar activamente estas estrategias. Yo le pregunté el otro día a mi hijo, que se recibió de médico, y también se lo había preguntado a mi viejo, que era médico, ¿no? ¿Ustedes en qué materia desarrollaron la habilidad de hablar, de conversar, y sobre todo de escuchar? Ninguna, nadie nos enseñó. Cuando debería ser, como decía Krauss, la madre de la clínica, ¿no? De hablar y el arte de escuchar. Paco también propiciaba ese neologismo que era el escuchatorio, ¿no? Menos interrogatorio y más escuchatorio, ¿sí? Y en ese sentido Krauss, seguramente ustedes lo conocen, en México, él decía, la clínica y todo lo que ahí sucede, es decir, la cara que mira y las manos que palpan, sigue siendo la parte esencial, no solamente de la medicina, sino de la escuela de la medicina, ¿sí? La tecnología allí no irrumpe ni manda. Clínica justamente era eso. ¿Recuerdan? Clínica es un verbo latino, es decir, el que se inclinaba, inclinare, porque podía estar más cerca tuyo, podía ver qué te pasaba, te podía oler, te podía escuchar y te podía acariciar. Ahí la tecnología no irrumpe ni manda. Recuerdan Hipócrates, para el nuevo y a los clásicos, 2500 años, en la escuela de Kos, en aquella isla remota. Muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha. Por eso también decíamos, los manochantas le están robando un montón de laburo, ¿no? Y la atención paliativa, esto también es determinante. Si hablamos de muerte digna, no podemos hablar de muerte digna con sufrimiento y sin alivio del sufrimiento entendido como sufrimiento total. En nuestro país están incorporados en el programa médico obligatorio, están incorporados también en legislación específica, pero ¿quién hoy puede asegurar, lo hablamos con las amigas paliativistas de Córdoba, un tratamiento digno en los finales de la vida? ¿Quién puede asegurar el derecho a morir en casa? ¿Quién puede asegurar el derecho a un algólogo, a un equipo de salud mental que acompañe en los finales de la vida? ¿Quién puede asegurar que la familia también sea acompañada en el final de vida, que eso integra también la cultura paliativa? El problema también es que la desmesura. Sabemos que la atención paliativa es un derecho humano. Como decíamos antes, el sueño de la salud pública de tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, está aún lejana.
también tenemos, lamentablemente, dos mitos que desterrar que duraron 25 años. Uno, como decíamos antes, pensar que la medicina es el arte de curar. Y el otro es la salud, la definición de salud. ¿Qué le prometemos nosotros a la gente? ¿Qué le prometemos nosotros a la gente en los hospitales? ¿Qué le prometen los jueces en los recursos de amparo? ¿Vieron el tema de la judicialización de la salud? Que es un fenómeno que en toda Latinoamérica. ¿Qué es la salud? Preguntaron los jueces. Dijeron, no, la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Escuchemos otra vez. Completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Levante la mano quien está sano, por favor. ¿A la una? ¿A las dos? Es una definición utópica, medicalizante y metafísica. Quiero compartir con ustedes algunas definiciones contrahegemónicas, que algunas le van a dar risa, ojalá que sí. La primera, salud es un estado intermedio entre enfermedad y enfermedad que no presagia nada bueno. Es muy buena. Estar completamente sano, obviamente, es incompatible con cualquier vida. Voltaire odiaba a los médicos. Miren lo que decía Voltaire, 500 años atrás. El arte de la medicina consiste en distraer al paciente, mientras que la naturaleza cura la enfermedad. Poncela también, no me peguen que soy mago, voy a decir ahora, no como romano, pero Poncela también estaba en contra de ese status quo médico, y él decía, hay dos tipos de enfermedades, las que se curan solas y por lo tanto no es preciso el médico, o las que nadie cura, y las que tampoco es preciso el médico. Esa excesiva medicalización. ¿Cómo podemos pensar una muerte hospitalaria? La muerte hospitalaria es el fracaso de la medicina. La muerte hospitalaria es el fracaso del intento de humanizar. Entonces tenemos que salud claramente, bajo lo que nosotros pensábamos, creemos y propiciamos, es una manera de vivir libre, solidaria, responsable y gozosa. Es un bien ser y no un bienestar, ¿sí? El derecho a la salud está consagrado en nuestro país en la Constitución Nacional, no voy a insistir sobre esto, pero es un derecho exigible y en cada uno de los lugares donde podamos estar tenemos que ser militantes activos de este derecho a la salud, sin ningún tipo de limitación. Y para ir terminando, bueno, muchos dicen que puede haber objeción de conciencia sanitaria en los finales de la vida. Yo aquí les dejo algunas reflexiones sobre esto, pero en principio les adelanto mi opinión. Yo creo que la objeción de conciencia en los finales de la vida no debe ser admitida. La objeción de conciencia es el incumplimiento de un deber jurídico, porque el fundamento de ese incumplimiento está dado por una grave perturbación o violación moral a una íntima convicción, ¿sí? A una creencia religiosa o una convicción moral. Y yo me pregunto, ¿qué convicción moral podría existir en el final de la vida cuando lo que se trata es, como dijimos antes, de permitir morir sin interferencias, promoviendo dignidad, respeto por el desarrollo y por la integridad personal? Después también les voy a dejar acá una síntesis para no aburrirlos más, ¿no? Si podemos sintetizar todo lo que dijimos hasta ahora, podríamos decir que en los finales de vida tenemos derecho a ser atendidos por un equipo de salud competente. Esto es muy importante. El derecho a la salud, muchas veces uno piensa que es tener los mejores medicamentos, los mejores aparatos, los mejores sanatorios y los mejores hospitales. Pero en la observación 20 del año 2000, el Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que tener equipos humanos en salud bien remunerados y bien capacitados es un componente esencial del derecho a la salud. Es fundamental tenerlo en cuenta. El derecho a la intimidad, el derecho a decidir, ¿no? El derecho a poder decir que no, sin que nos transformen o nos tomen como locos. El derecho a que no se prolongue la agonía en forma penosa, gravosa, a través de la implementación del soporte vital. El derecho al alivio del sufrimiento en su dimensión total. El derecho a que el paciente y la familia sean ayudados. El derecho a conocer la verdad. Yo en 25 años, 30 años de práctica hospitalaria y tribunales descubrí que hay dos cosas que los pacientes no perdonan: el abandono y la mentira. De esos lugares es muy, muy difícil volver. Si la relación médico-paciente es la construcción entre una conciencia, o el encuentro entre una conciencia y una confianza, imagínense ustedes lo importante y lo decisivo que es construir confianza. El derecho a vivir experiencias religiosas y espirituales, el derecho a morir en casa, y algo muy importante, el derecho a morir acompañado.
Alfredo Navigante, quizás uno de los mejores paliativistas, un gran oncólogo reconocido argentino que trabaja en el Hospital Rofo, acompañó a miles de personas en los finales de vida. Y él publicó un artículo muy interesante, está en Buenos Aires, si quieren la referencia la puedo dar. Él encontró que había una característica distintiva entre todas esas personas que morían, que era que no querían estar solas. La enfermera que le tomaba la mano, el médico que estaba allí al lado, conversando, simplemente recuperando el efecto balsámico de la palabra, ¿no? Nadie quiere morir solo, ese es un dato significativo en el final de vida. El derecho, bueno, a que las necesidades y temores de los allegados de la persona por morir sean atendidos. Acá les dejo la reseña del caso de Marcelo Díez. Pero también yo lo que les quiero decir, la muerte es un hecho sagrado, ¿no? También, en cualquier circunstancia, crean o no crean en lo que sea. Y debemos desterrar la apropiación de la muerte de aquellas personas que no tienen nada que ver en nuestra vida y que no conocen esa narrativa, ¿no? Esa historia, ese teatro de operaciones en el cual hemos vivido y hemos crecido. Marcelo Díez nos costó 20 años de trágicos sucesos judiciales. El día que se murió Marcelo se murió y Marcelo salió el dictamen de la corte donde propiciaban, nos dieron la posibilidad de que Marcelo se pueda ir en paz y Marcelo se murió a la hora, como que Marcelo estaba esperando el fallo de la corte, porque el fallo de la corte sirvió para muchos otros casos. Y yo le dije a Adriana, mira, en la lápida de Marcelo vamos a tener que poner algo similar a lo que se acuerda en el caso de Cruzan, vamos a tener que poner algo similar a lo que pusieron sus familias, sus seres queridos. Y ellos pusieron así: hija, hermana, tía muy querida, nació el 20 de julio del 57, murió en el 83 cuando se dio el diagnóstico de estado vegetativo persistente, enterrada en paz el 26 de diciembre, cuando salió el fallo final de la corte. Esto justamente es lo que no queremos. Para algunos la muerte conlleva una nada eterna, para otros se prolonga en una merecida eternidad. Ambos tienen de vista esa capacidad de brindar consuelo, ¿no? En muchos casos la muerte es la misericordia del tiempo, como decíamos antes también, ¿no? Pero la muerte siempre es un hecho sagrado. La muerte tiene que conmovernos. Escuché el relato de un residente de primer año, lo llaman porque estaban reanimando a un paciente en una unidad de cardiología, 20, 30 minutos reanimándolo hasta que no hubo más remedio y se fueron todos inmediatamente. Dejaron el cuerpo como estaba así, el cuerpo exánime, con las tubuladuras. Y este chico se quedó así, perplejo, frente a la cama del paciente, muerto. Y dijo, aquí algo pasó. Todo se fue como si nada, ¿no? Entonces, es un hecho sagrado, ¿no? Este quizás es uno de los casos más dramáticos que podemos pensar, la muerte de un niño. Pero aquí vemos el tema de la cultura, ¿no? Cómo la cultura también configura esa muerte. Cómo la cultura, en este caso, configura y le da forma a una forma de decir, bueno, aquí algo pasó, digamos, ¿no? Y esto me parece absolutamente conmovedor, ¿no? Como está desde una filosofía, donde esa filosofía dice que no hay nada de digno en curar lo incurable, establece esta posibilidad, ¿no? Para terminar, yo digo siempre esto, ¿no? Ninguno de ustedes eligió dónde y cómo nacer. Ninguno de ustedes. Pero cada uno de nosotros tenemos un derecho esencial, que es el derecho a decidir cómo, dónde. Y algún día vamos a poder también decidir cuándo morir. Espero que sea pronto esa posibilidad. Y termino con esto. Marcelo Díez se murió, le había dicho a las hermanas que él no quería ningún tipo de interrupción tecnológica de su muerte. Y yo no quiero que me pase lo que le pasó a Marcelo, por eso hice mi testamento vital, que desde el año 2014, en todas estas charlas las estoy dando, y ya tengo más de 2.500, y acá decían, van a ser 2.600 testigos de mi testamento vital, para que ningún juez se atreva a decidir por mí. Simplemente lo comparto con ustedes para que... ¿Están dispuestos a ser mis testigos, no? Muchas gracias. Entonces vamos a leerlo. Es muy simple, dice así. En Olivos, provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre, declaro con total autonomía, libertad y plena capacidad para ejercer mi derecho a la siguiente declaración de voluntad. Háganlo ahora, gente amiga, porque en el día que pierdan o que esté perturbada la autonomía, corren el riesgo de que alguien decida por ustedes. Primero, en cualquier caso y por cualquier causa que me llevara a un estado grave de enfermedad con pérdida de la conciencia, incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital. Esto es clave. Yo voy a ser persona en la medida que pueda comunicarme, dar y recibir afectos. Lo demás para mí no tiene sentido.
Y quiero que respeten este sentido en cuanto a lo que yo privilegio como dignidad y como integridad. El soporte vital al que me refiero incluye cualquier procedimiento médico, quirúrgico o medicamentos. Incluyo todo, cuando su utilización solo permita la prolongación artificial de mi vida de forma precaria, penosa, gravosa e indigna. Declaro expresamente también que no le tengo miedo al adelantamiento de mi hora final, si ello es consistente con evitar sufrimientos inútiles y la degradación e indignidad de mi persona. Considero que el transcurso hacia la muerte forma parte de unas experiencias de mayor trascendencia y significación personal. Beethoven, Borges, un momento antes de morir dijeron, ahora sé quién soy. Respeto toda opinión contraria, porque soy demócrata, pero no quiero que me la impongan. Y acá como buen abogado, esto se llama de formación profesional, puse todos los artículos y la Constitución que garantizan mi derecho. Si al azar de mi hospitalización me sitúa bajo la potestad de personas que después de haber sido notificadas de este documento persisten en anteponer sus creencias a mi voluntad, ruego a las personas que estén ahí que hagan conocer esto al representante de turno del Poder Judicial. Esto también es muy importante. Con relación a las cuestiones funerarias y exequias, declaro expresamente mi voluntad que mi cuerpo, órganos, y aquí está Martín Torres también que se puede hacer cargo de esto, sean disponibles para trasplante. Si fueran viables, de lo contrario, mi deseo es que puedan utilizarse para investigación o para que los chicos estudien en la facultad. Si ello tampoco fuera posible, solicito expresamente la cremación de mis restos y que ningún gasto adicional no suma mis seres queridos para la disposición final. Rechazo expresamente cualquier previsión de entrega de arreglos florales, solicitando a quien quiera realizarlo que troque su valor por un gesto solidario. Esto saben cuando lo escribí. La semana anterior murió una persona ilustre, no lo voy a mencionar, y yo era amigo del hijo. Y cuando voy al velorio, tardé 2 vueltas manzanas en encontrar lugar para estacionar, porque estaba lleno de esas coronas enormes, florales. Yo dije, ¿cuánta guita hay acá para que esto mañana sean flores podridas? Por Dios. Tremendamente inequitativo me pareció eso. Y para terminar, dije así, en síntesis, parafraseando al poeta, ¿no? Quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Como decía Marañón, aquellos pacientes que mueren con hambre de piel. Y para esto, y para terminar, quiero compartir con ustedes, Patricio me va a ayudar ahí. Mi viejo escribió una historia, muchos de ustedes la conocen, aquí lo veo a mi hermano por dirección Nachito Aguirre. Este es un pequeño video, que es una historia real de Paco, que hicimos un videito con algunos actores, disculpen quizás algunas deficiencias técnicas, pero que intenta reproducir aquello que Paco, mi viejo, nos enseñó, y fue una experiencia real que le pasó a mi viejo hace aproximadamente 70 años atrás. Sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Por favor, ¿me puede tomar el pulso? No, pero su pulso es normal, está por 84. Está bien. Comprendo, pero de todos modos, ¿me puede tomar el pulso, por favor? No se preocupe, Aguilar. Estos aparatos son muy confiables y usted está bien, está bien. ¿Sabe lo que pasa? Hace 3 días que estoy acá y nadie me toca. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden esta historia de papá. Perdón. Uno con los años se pone así medio llorón, como nos pasa con mi amigo Nacho Aguirre, pero bueno, es una forma de mantenerlo vivo a Paco y de ver esta, si volvemos a la presentación por favor, ver esta asignatura, ¿no? Esta asignatura pendiente, ¿no? Me parece algo tan simple, rehumanizar
volvernos a encontrar, ¿no? Pero allí la tecnología, ¿no? Como decía Krauss, no irrumpe ni manda. Allí claramente son elementos. También cuando preguntaba a Marañón, ¿qué opina de como decía, de los tomógrafos, que podemos ver a la gente por adentro, doctor? Y él dijo, mire, yo sigo pensando que el desarrollo tecnológico más potente del siglo XX es la silla. La silla que me permite estar a un nivel de equidistancia y de simetría más importante con el paciente. Bueno, termino con esto. Este es un homenaje a todos los que trabajan como Julio, como mis amigas acá, paliativistas, pediatras, que trabajan sin dar nada a cambio, ¿no? Yo decía, ese paciente que no tiene nada, ese niñito que está también en los finales de vida, ¿no? Entonces yo creo que este es un homenaje a ustedes, porque esta es una adaptación mía de Kundera. Creo que el acto bondadoso, ¿no?, alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien lo recibe carece de todo poder, ¿sí? Muchas gracias por la atención.